La asambleísta Carmen Rivadeneira. Señora vicepresidente de la Asamblea, encargada de la dirección de esta sesión, compañeras y compañeros asambleístas, distintos comunicadores de los diversos medios, ciudadanía presente aquí y que nos ve y escucha a través de los distintos medios de comunicación, redes sociales, etcétera, en el país y en nuestras provincias, sobre todo de Manabí, Esmeraldas, demás zonas afectadas por el terremoto del 16A y de manera particular de nuestra provincia, de mi provincia, Esmeraldas. Colegas, cuando mediante comunicación AN-160 CMRB 2017 del 10 de enero del 2018 de este año, me dirigí al entonces presidente de esta asamblea, doctor José Serrano, para que en la sesión de llamado a comparecer al economista Carlos de la Torre, en ese entonces ministro de Economía y Finanzas del actual gobierno nacional de nuestro país, lo hice básicamente con el deber moral que me exigía en representación de mi provincia Esmeraldas, que lo convocara a responder esencialmente porque el entonces ministro Carlos de la Torre, mediante carta de fecha 5 de enero del presente año 2018, enviada al entonces secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16A, señor Carlos Bernal, reconocía que había realizado un, entre comillas, traslado temporal de los 300 millones de la cuenta específica del presupuesto general para la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto a la cuenta única del Tesoro, con el objetivo, lo señaló, de, comillas nuevamente, evitar costos de oportunidad por el mantenimiento de recursos ociosos en determinadas cuentas y endeudamiento público para cubrir necesidades temporales de liquidez en otras cuentas. Esto sostenía el señor exministro, hablando de recursos ociosos, mientras Carlos Bernal afirmaba en ese tiempo que se requería solventar la construcción de más de 45.455 soluciones de viviendas para atender a los afectados por el terremoto del 16A y sus réplicas. Esto en todas las zonas afectadas y en Esmeraldas, nuestra provincia Esmeraldas, lo dije desde el primer momento, se postergaban y aún se postergan obras como la carretera Quinindé-Las Golondrinas, que debió iniciar su construcción en octubre del año anterior. Mientras faltaba y faltan en la parroquia de Galera la reconstrucción y reasentamiento de las localidades de las parroquias donde 64 familias fueron afectadas en poblaciones como Estero de Plátano, Galerita y Galera. Mientras los habitantes de las parroquias rurales de Cube y Rosa Zárate, sector La Laguna, en el cantón Quinindé, reclamaban que más de 100 familias de diferentes poblaciones de las localidades de La Yesita, Bilsa, Colorado, Herrera, Layé, Taguales, Cañabrabal, Edén del Dogola, etcétera, todavía no habían recibido ninguna atención. Mientras, además, en la población de Zapallo, en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé,
Se había demolido la infraestructura de la unidad educativa Batalla del Pichincha por las graves afectaciones sufridas durante el terremoto y todavía sus alumnos se encuentran recibiendo clases en carpas improvisadas. Mientras, además, en el cantón Muisne, pese a haberse anunciado la intervención de la vía Abdón Calderón-Quingue, una de las más afectadas por el terremoto, aún no se concreta su reconstrucción. Pese también a que ni siquiera se ha intervenido, como se había señalado, la rehabilitación de la vía Lita-San Lorenzo, cuyos estudios se están, dicen, todavía realizando. Y también, mientras que miles de pequeños emprendedores de Manabí y Esmeraldas, organizados desde nuestra provincia Esmeraldas, esperaban y aún esperan un apoyo cierto y eficaz para mejorar su economía y la de la provincia, venida absolutamente a menos a consecuencia del terremoto del 16A y sus réplicas. Por esto, colegas asambleístas y ciudadanía de mi país, amparada en el artículo 131 de nuestra Constitución y el 78 de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, por esa lamentable acción justificada con la expresión desubicada, descortés y tremendamente injusta del economista Carlos de la Torre, hablando de dineros ociosos, mientras estos destinados a reconstruir infraestructura y reactivar la productividad de nuestras Esmeraldas, de Manabí y demás zonas afectadas por el terremoto del 16A, no cumplían con el objeto de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que les daba el único propósito, según su artículo 1, de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva. Por ello me sumé al pedido de juicio político contra el exministro Carlos Bernal. En esos momentos, y lo dije también en la rueda de prensa en la que participé junto a mis colegas Tangi Vera y Rina Campaín, el 8 de febrero del presente año, me sumé a ese pedido de juicio político al exministro Carlos de la Torre. Es una herejía, colegas asambleístas, que en este recinto y fuera de aquí, en mi calidad de asambleísta, lo diga. Me importaba menos el que inobservara expresas disposiciones legales. Lo fundamental era que mientras existían recursos para atender a nuestras provincias, seguía Esmeraldas y las demás provincias, pero sobre todo Esmeraldas, desatendida, y miles de ciudadanos y ciudadanas aún esperaran la reconstrucción o construcción de sus viviendas. Recursos para reactivar la economía de nuestros emprendedores y obras de legítima y legal sustentación y aspiración, como la terminación de la reconstrucción y puesta en funcionamiento del Hospital Delfina Torres de Concha, del norte de nuestra ciudad, como la construcción del nuevo hospital del IES clamado por nuestra clase de los jubilados, del nuevo campus de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y recursos para que esta, como otras universidades de los sectores afectados por el terremoto, pudieran fortalecer las carreras universitarias y crear nuevas para el desarrollo sostenible de nuestra provincia y de los demás sectores. Así, otras más. Como todos sabemos, se devolvieron los 300 millones a la cuenta correspondiente y posteriormente, el 5 de marzo del presente año, renunció a su cargo el economista Carlos de la Torre. Hoy, otros deben responder por la obra aún no realizada en nuestra provincia. Así lo dije en la sesión de la Comisión de Fiscalización a la que asistí.
Por ello he pedido su comparecencia a la Comisión de Régimen Económico, su regulación y control. Ya asistió el actual secretario técnico del Comité para la Reconstrucción. Veo que ha acogido, tal cual lo hemos incluido en las reformas que en la Comisión de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la conocida Comisión de los GAT, presidida por nuestro compañero Montgomery Sánchez, proyectos importantes para la reconstrucción y reactivación productiva de nuestra provincia, como el proyecto para la construcción del nuevo complejo municipal. La Casa Municipal de Esmeraldas fue tremendamente afectada por el terremoto, y el Malecón del Río, presentado por el GAT Municipal de Esmeraldas. Y se trabaja, entre otras cosas, para construir el nuevo campus de nuestra Universidad Vargas Torres. Diría, y lo dije, que no tendría entonces razón para mi participación en este juicio. Pero en estas horas a las que llegamos luego de una serie de violaciones a nuestra Constitución cometidas por altas y medias autoridades del país, cuando vivimos tremendas injusticias y se pretende consumar otras, y respetando el debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna y más leyes de la República, cuando con estupor hemos visto y escuchado declaraciones de autoridades no elegidas, sino designadas, acerca de que sus mandatos están por encima de los preceptos constitucionales, ante el silencio lamentable y anuencia de muchos, como un hecho que siente precedente y señales rumbos a quienes con soberbia hoy creen que tienen prevalencia por sobre la patria y su ciudadanía amparada por su Constitución y leyes que de ella devengan, y de la necesidad de regular nuestra existencia pacífica, a pesar de considerar que el economista Carlos de la Torre, de manera general, administró responsablemente el contexto económico del país y manejó con transparencia las cifras de las finanzas públicas, al haber inobservado con su acción el precepto constitucional contemplado en el artículo 286, desacatando el mandato del 424 de nuestra Carta Magna, y al no haberla supeditado al artículo 81 y 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como a otros artículos de otros cuerpos legales, yo me pronuncio por censurar la inobservancia constitucional del economista Carlos de la Torre. He dicho.